Muchas gracias, presidente. Con su permiso, presentarle a la opinión pública lo que hemos venido trabajando en el instituto. Como decía el presidente, desde que llegamos, agarramos dos premisas que nos ha enseñado el presidente de la República. Por el bien de todos, primero los trabajadores que menos tienen y actuar siempre con honestidad y de cara al trabajador. En ese sentido, en la primera lámina tenemos a cuántos trabajadores hemos beneficiado con distintos programas de reestructuras que nos ha pedido el presidente, incluso algunos los hemos anunciado aquí mismo. Está el caso de 90-10, que son liquidación anticipada, donde al final del periodo de paga de la hipoteca, el Infonavit les hace un descuento para que puedan ya tener la cancelación de su hipoteca, liberar su escritura. También tenemos el programa de responsabilidad compartida, donde hemos convertido esos créditos que eran impagables, que estaban en salarios mínimos, los hemos transformado a pesos con tasas preferenciales y sobre todo con pagos fijos, que era lo que nos pedía la gente. Van 260,000 familias de ese programa. Y finalmente, en estos 2 años hemos operado 1.4 millones de reestructuras en todas las modalidades que tiene el instituto. Antes, el Infonavit, imagínense, tenía hasta un creditómetro afuera del instituto, entonces se obsesionaba con la colocación de crédito y vamos a ver las consecuencias de esa política, pero no se preocupaba si la gente los podía pagar. Entonces nos estamos preocupando porque la gente efectivamente pueda pagar su crédito. Lo que el Infonavit tiene que hacer es buscar que el trabajador sea propietario de su casa cuando quiera comprar, y para la propiedad necesita poder reestructurar esos créditos cuando tenga problemas de pago. Y se han hecho descuentos totales por 100,000 millones de pesos a los trabajadores del Infonavit. En el que sigue tenemos cuántos créditos hemos dado. En estos 2 años también hemos puesto énfasis en dar créditos tanto a la parte hipotecaria, y hemos orientado también los recursos para que el trabajador que ya tiene una vivienda existente, que necesite ser mejorada, ampliada, pueda tener recursos pues para mejorarla o para construir una nueva. Y por eso mismo se han otorgado 1 millón de créditos a los trabajadores de México, 676,000 en la parte hipotecaria y un poco más, casi 400,000 en la parte de mejora, construcción, ampliación de vivienda. Y sí señalar que la mayoría de los créditos van destinados precisamente a trabajadores que ganan menos de 12,000 pesos. Incluso eso está un poquito por abajo del promedio del salario registrado ante el Seguro Social, y son trabajadores que normalmente no tienen acceso al sistema financiero, y por lo tanto el Infonavit es una institución, o debe ser así, de seguridad social, que los apoya a tener su vivienda, construirla y que puedan formar un patrimonio. Vamos así, arrancamos muy bien 2021, por arriba de las metas. Eso desde diciembre empezamos a ver como un repunte en toda la actividad de la construcción, de colocación de créditos, y eso habla también de cómo la economía viene creciendo desde finales del año pasado. En la que sigue tenemos también recordar la reforma a la ley del Infonavit, que va a profundizar cosas que ya venimos transformando, pero que la ley que promulgó el presidente en diciembre pasado van a materializar y sobre todo dejar en ley muchos de los elementos con que venimos trabajando. Entonces los trabajadores van a poder adquirir terreno, van a poder tener créditos directos sin intermediarios y con total libertad para que puedan construir su vivienda. Van a poder seguir, por supuesto, comprando vivienda nueva o existente en el mercado. Se van a poder refinanciar sus créditos de la banca o del propio Infonavit del pasado, y van a también poder sacar créditos constantes en Infonavit. Antes el Infonavit estaba limitado a un solo crédito y todo lo demás lo tenía que hacer por fuerza de ley, cofinanciado con la banca. Ahora va a haber un esquema donde se puede trabajar con la banca, pero se puede trabajar directo con el instituto y encadenar los créditos, y sobre todo apoyar a las familias a que vayan creciendo su patrimonio. Aquí estamos trabajando en un diálogo constante y en acuerdo con los 3 sectores que integran el instituto, sindicatos, empresas, el propio gobierno, y por mandato de ley y en el transitorio, el 16 de abril, el Consejo de Administración tendrá que aprobar las nuevas reglas de otorgamiento de crédito, las políticas de crédito, y a partir de ahí ustedes van a ver muchos programas nuevos que surgen con la nueva ley. Vamos a estar todo el año presentando nuevas modalidades de crédito, productos y demás que van a beneficiar a la gente, sobre todo a quienes menos tienen. Finalmente, algo que nos había pedido el presidente y que ya se ha señalado aquí en la que sigue, tiene que ver
con el tema de las viviendas abandonadas. Ya lo decía el presidente, más de 600,000 viviendas en todo el país, equivalen más o menos, imagínense, a todo el área de la zona metropolitana de Puebla, tener esas 600,000 viviendas abandonadas. Pues eso con un modelo donde verdaderamente solo se privilegiaba, como les decía, había un creditómetro. Se buscaba solamente colocar créditos sin importar si se iban a abandonar las viviendas después. Es más, decían, porque a mí me lo decían en la atención, que qué importaba lo de la vivienda abandonada, ya había generado empleo esa construcción. O sea, imagínense cómo veían la vivienda de manera rapaz en todo este periodo. Nosotros decimos, no, la vivienda genera derechos, habilita la posibilidad de ejercer otros derechos. O sea, incluso ya lo decía el presidente, la propia Constitución dice en el 123 que las unidades habitacionales deben de contar con equipamientos municipales, servicios, etcétera, y probablemente muchos violaron la Constitución durante décadas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cancelar los juicios masivos. Eran una figura jurídica verdaderamente perversa, donde trabajadores que vivían o que habían comprado sus casas en Quintana Roo estaban demandados en Nayarit, y luego ni siquiera se les avisaba del juicio y se les declaraba en rebeldía y se les adjudicaba su casa y la gente sin saber. Entonces los paramos, fueron las primeras acciones que tomamos, paramos los juicios y además paramos las ventas de cartera en materia de subastas. Entonces esos se cancelaron y se han presentado y se ha venido trabajando con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías estatales en los estados de Coahuila y Nayarit. Se han presentado denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera para pues ir desliando responsabilidades, y sobre todo que esto fue un atropello verdaderamente enorme a derechos de los trabajadores, que además, porque perdieron su ahorro, y además muchas de estas viviendas estaban financiadas con un subsidio fiscal. O sea, una doble pérdida de recursos tanto de la Federación como del propio ahorro de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya estamos terminando de hacer las acciones judiciales, estamos planeando toda la ruta de qué sigue en lo jurídico. Es un asunto verdaderamente complejo, pero como decía el presidente, hay que poner el punto final. Hoy tenemos detectadas al menos 100,000 viviendas que se pueden recuperar. Esto es un panorama inicial. Creo que valdría la pena después detallar el programa y sobre todo con la posibilidad de, resolviendo lo jurídico, poder recuperar también más viviendas y señalar cuáles son aquellas que están, por ejemplo, en zonas de riesgo que ya no se pueden recuperar. O sea, simplemente porque la Ley General de Protección Civil indica que sería un delito recuperar o revender esas viviendas, ponerse en riesgo a la población. Entonces, una vez que tengamos todo esto, vamos a ir detallando todos los pasos del programa, tanto en la parte jurídica, judicial y de responsabilidades, pero sobre todo lo que nos importa es también ya devolver a la gente todo esto, regenerarlo urbanamente, integrarlo a las tramas urbanas y que pueda verdaderamente ser motivo de desarrollo de las comunidades, ¿no? Esto era algo que teníamos pendiente informar. Con esto termino, presidente, y también tendríamos un video. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. A mí me nombran Jazmines y se me viene un fraccionamiento fantasma. Cuando nosotros nos entregaron este fraccionamiento dijeron que era para vivir dignamente. La casa estaba llena, el cocinero estaba quemado por dentro, pues ellos la iban a volver a restaurar desde el principio. Tuve problemas con la luz, tuve problemas con el drenaje. De hecho, mi predial estaba batallando para cambiarlo porque la inmobiliaria no sé dónde está, la que me lo vendió. El predial está a nombre del antiguo dueño todavía. Eso todavía no lo he podido cambiar. Hay muy pocas casas habitadas, algunas están vandalizadas, quemadas. Hemos tenido secuestros en casa de habitación de aquí mismo. Empezaban a prenderle fuego a las casas, a los techos de esos de foamy, pues rápido se prenden y empezaban a hacer ese tipo de maldades. Se apagan las luces, se apaga el sol, la gente ya no sale, que le vaya a salir gente, los asalte, le quite lo poco que ellos han trabajado para tener. Hay mucha madre soltera que va a trabajar y regresaron a la casa porque llegaron de la maquiladora y la encontraron vacía.
hacerles un hincapié a todas esas inmobiliarias, a esas constructoras que se dedican a estar haciendo casas y casas y casas, que las casas se están despoblando y siguen haciendo más fraccionamientos en vez de acomodar las casas que estén desocupadas. Hay muchas casas que están desperdiciadas. Pues yo mis hijos me los llevo a limpiar conmigo, el parque, que aprendan a amar su entorno. La escuela está aquí nosotros, en nuestras casas empieza. Todos los vecinos, que somos muchos, pues merecemos una oportunidad. Como cuando se vendieron las casas, que estaba todo bonito. Debemos de cuidar nuestro entorno a la niñez y que van a ser nuestros representantes a futuro. Como parte del programa de regeneración de vivienda abandonada, la SEDATU y el Infonavit, en colaboración con las autoridades estatales y municipales, trabajan en elaborar estrategias para impulsar metodologías y procesos para mejorar la calidad en las viviendas. A lo largo del sexenio, se regenerarán más de 100,000 viviendas abandonadas en el país. Gobierno de México.